ADN 100 Internacional 101.9 FM en México y Estados Unidos arranca ahora con este su programa Enfoque 2020 del Ministerio Conexiones de Reino Internacional. Quien les está hablando en este preciso momento, Claudia Marcela Soto desde Colombia, su directora, y diciéndoles a ustedes que estoy súper feliz y contenta de estar de nuevo aquí. Ya ustedes saben que con este programa vamos todos los días de lunes a viernes por esta temporada, por este tiempo, a las 11 del centro de los Estados Unidos y 11 de la mañana de nuestro país, Colombia. Tengo una invitada muy bella, muy especial. Ella está en Ecuador y vamos a tratar un tema muy bonito. Vamos a hablar acerca de la gracia. Pero antes de entrar en materia con el tema, quiero compartir un hermoso cántico, un tema musical que me gusta mucho también de una cantautora de Ecuador. Así que disfrútenlo, súbanle el volumen, aprovechen para compartir, que ya regresamos. Solo tú, mi gran tesoro, solo tú, mi verdadero amor, Jesús, moriste en la cruz. Solo tú, la salvación solo eres tú, mi verdadero amor, Jesús, moriste en la cruz. Lléname de tu amor, lléname, oh mi Dios. Tú, Jesús, llenaste aquel vacío y hoy tiene sentido. Tú, Jesús, quiero solo adorarte, cantarte y exaltarte, Señor. Oh, Solo tú eres mi todo, solo tú, mi eterno y gran amor, Jesús, moriste en la cruz. Lléname de tu amor, lléname, oh mi Dios. Tú, Jesús, llenaste aquel vacío y hoy tiene sentido. Tú, Jesús, quiero solo adorarte, cantarte y exaltarte, Señor. En medio de la tempestad, tú eres quien conmigo va. Y aunque yo no pueda más, tú siempre ahí estás. En medio de la tempestad, tú eres quien conmigo va. Y aunque yo no pueda más, tú siempre ahí estás. Jesús, llenaste aquel vacío y hoy tiene sentido. Jesús, quiero solo adorarte, cantarte y exaltarte, Señor. Rebeca Bovea. Solo tú, Jesús, solo tú, Jesús, solo tú, Jesús. Sí, 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 sí. Solo Él es nuestro gran tesoro, nuestra gran compañía y por supuesto Él no nos abandona en ningún momento. Y ya tengo aquí, voy a estar en la plataforma, tengo mi pastora hermosa, mi pastora Jenny Inca. Bendiciones, mi pastora linda. ¿Cómo está usted? Buena tarde, buenos días, buenas noches, porque esto estamos en diferentes naciones. Wow, bendiciones, Marcelita. Qué privilegio estar nuevamente acá en el programa. Me siento como en casa. Enfoque 2020 es un programa muy lindo, muy especial. Lo sigo. Me encanta el programa y feliz de estar acá
compartiendo en esta linda transmisión. Espero que lo que hablemos hoy, pues el Señor sea respaldando y el Señor sea enseñándonos cosas sobrenaturales para cada una de nuestras vidas. Estamos aquí con las mascotas, tal vez se oye. Normal. En esta hora llegan los niños de casa, entonces siempre las mascotitas se ponen felices por recibir a sus dueños, digamos así. Pero bueno, estamos listos, bendecidos y en victoria. Marcelita, gracias. Amén, mi pastora hermosa. Bueno, yo quiero que entremos de una vez en materia. Vamos a hablar acerca de algo que nos compete a todos y que además para mí es un tema muy, pero muy hermoso. Yo les contaba al iniciar en la transmisión del día de hoy que vamos a hablar acerca de la gracia. Así que mi pastora bella, el tiempo es suyo. Bueno, sí, el tema es súper interesante, súper apasionante y realmente la gracia es algo que debemos saber todos y debemos conocer a nuestro Dios, a nuestro Creador como un Dios de gracia, como dice las Sagradas Escrituras, el Dios de toda gracia. Pero ahora vamos a ver qué es la gracia, porque muchas veces en la iglesia hablamos de gracia, hablamos de esta palabra, pero no sabemos qué significa la gracia. Antes de eso, quisiera que usted en su casita, por favor, busque Primera de Pedro 5, 10, 11 y vamos a leer lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice, mas el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que haya padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Qué interesante, aquí nos habla la palabra del Señor y nos dice más, el Dios de toda gracia, Él nos llamó. Entonces, ¿qué es la gracia, mis queridos amigos y hermanos? La gracia es un favor inmerecido. Repítale, si de pronto alguien está ahí a su lado escuchando este programa, dígale, la gracia es un favor inmerecido, es un amor inmerecido. Pero también hay un complemento en cuanto a lo que es la gracia. La gracia es el complemento, es, mejor dicho, es un poder que Dios nos da para capacitarnos a sus hijos. Voy a ir explicando en el transcurso de esta pequeña enseñanza. La gracia es algo que Dios nos da. Por lo tanto, para nosotros entender este tema tan hermoso, vamos a ver tres aspectos fundamentales en cuanto a la gracia. Primero, Dios nos da la gracia porque nos da o nos trae la salvación. La gracia de Dios nos trae la salvación. ¿Cuántos de nosotros estuvimos perdidos en el mundo? No conocíamos del Señor, afanados en las cosas materiales, pero cuando Jesús, Dios entró a nuestra vida, Él por su gracia y por su misericordia nos dio la salvación. Ahora, dice que Jesús murió en la cruz y todos sabemos que Jesús murió en la cruz. Y ese amor, esa gracia que Dios tuvo para con nosotros, ese amor inmerecido, es aquel que debemos decir, Señor, gracias porque hoy tengo la salvación. La gracia tuya me ha traído la salvación. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, nos dice la palabra del Señor. Usted y yo, tú y yo, amigo, amiga, somos salvos por la gracia de Dios, no por obras. Mucha gente piensa que porque hace obras, mucha gente piensa que porque da a los pobres, porque se porta bien, porque hace muchas cosas ya tiene la salvación. No, no, querido amigo. La gracia de Jesús, el amor de Jesús entregado en la cruz nos da esa salvación, nos trae esa salvación que no es por obras. Las obras vienen por añadidura, mi querida Marcelita, las obras vienen por añadidura, no, las obras no te dan la salvación, ¿sí? Mas Dios muestra su amor, conocemos este versículo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice la palabra? Cristo murió por nosotros. Ahí se muestra la gracia de Dios. Entonces, la primera cosa que Dios nos da por su gracia es que nos trae la salvación.
Apropiémonos de esa bendición, nos trae la salvación. Eso es muy interesante. En Efesios 2, del 8 al 9, nos dice, por la gracia de Dios sois salvos. Anoten este versículo y es el que les había dicho. Por la gracia de Dios sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es un don propio de nosotros, sino que dice es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ese es el punto número 1 en cuanto a la gracia, ¿no? La gracia nos trae la salvación, pero también hay otro punto importante que debemos entender, que la gracia nos enseña cómo vivir. ¿Cómo debemos vivir como hijos de Dios? Marcelita, en estos tiempos con mi esposo hemos salido, hemos visitado muchos hermanos, amigos de la iglesia y hemos visto cómo la gracia de Dios se ha manifestado en ellos. Tuvimos hace poco que ir a donde una familia que se levantó un negocio, un pequeño negocio. El Señor habló a través de palabra profética por medio de mi esposo y el Señor les dijo claramente, tú levantarás tu negocio y ese negocio será bendecido porque Dios pondrá gracia en ti. Entonces, mis amados amigos, la gracia de Dios nos enseña a vivir. ¿Cómo debemos vivir? Ejercitando ese don que nos ha dado, ese don que nos ha dado el Padre por medio de su gracia. Ese don que nos da ese poder capacitador para poder hacer las cosas, ese don especial. Dice la palabra del Señor que crezcamos en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces la gracia es ese don especial que Dios nos da para poder tratar a la gente, para poder ayudar, para poder bendecir también a otros, porque nosotros ya hemos recibido el don de la salvación, el don de su misericordia, y nosotros debemos saber cómo vivir por medio de la gracia del Señor. No sé si de pronto tú dices, pero es que la gente no viene a mi negocio, algo pasa, la gente no se acerca a mí, algo pasa. Empieza a orar y dile, Señor, pon esa gracia que yo necesito, pon esa gracia en mí, que es un don tuyo, Señor, es un regalo inmerecido y Dios va a hacer la obra de una manera especial, de una manera sobrenatural, porque por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy. ¿Qué te parece si tú dices, Señor, por tu gracia yo quiero levantarme, por tu gracia quiero trabajar para tu obra, por tu gracia quiero ser un buen padre, una buena madre, por tu gracia, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres que haga conforme a tu palabra? Y por último, dice en cuanto a la gracia, que la gracia de Dios nos da esa esperanza, porque Jesús nos prometió la salvación, nos prometió cuando dijo en su palabra que Él iba a preparar un lugar para nosotros. Ese lugar que Jesús tiene preparado para nosotros es estar junto a la presencia del Padre mismo, alabándole, exaltando junto con los ángeles. Qué hermoso será. La palabra del Señor nos dice que en el cielo habrá calles de oro, mar de cristal, y nosotros creemos, yo creo, por la gracia de Dios, que tengo esa esperanza de que cuando el Señor nos lleve a su presencia, estaremos sentados ahí junto al Padre Celestial, adorándole, exaltándole en el nombre de Jesús. Pero recuerde, la gracia y el don que Dios nos da siempre debe ser acompañado con la responsabilidad. Debemos hacer uso sabio de esa gracia y ese don que Dios nos da para poder seguir adelante en este camino, que es un poquito complicado, ¿no? Pero tú y yo, mi amigo, mi amiga, el Señor poniendo esa gracia en nosotros, podemos entender muchas cosas. Y yo veo, por ejemplo, hay gente que se levanta con sus negocios, hay gente que se levanta con sus programas, pero algo pasa, no hay mucha aceptación. Pero cuando Dios pone la gracia, hermano, hermana, es increíble. En este caso, por ejemplo, Claudia, la gracia que Dios ha puesto en el programa, en la conductora, es impresionante. El hecho de que se ha hecho conexiones, ¿no? Con muchos pastores, líderes, evangelistas de todas las naciones y hemos podido compartir, eso solo
solo viene por la gracia de nuestro Amén. Qué amado hermoso. Señor. Qué tremendo. Entonces, estos tres aspectos nunca nos olvidemos en cuanto a la gracia. El primero, ¿cuál es? Recuerda, por favor, el primero, ¿cuál era? Que por la gracia, Salvación. a ver. La salvación. Eso, muy bien. La gracia nos trae salvación. El segundo, la gracia nos enseña a vivir. Y tercero, la gracia nos da esperanza. Cuando nosotros entendemos eso y tomamos eso y lo afirmamos en nuestra vida como hombres y mujeres de Dios, las cosas cambian, el ambiente cambia, la situación cambia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestro país. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto gracia en hombres y mujeres como usted y como yo, mi querido amigo. En esta tarde quiero decirle gracias, gracias y digámosle al Señor gracias por ese amor inmerecido, por ese don que tú me has dado, Señor, porque no es mío, no es para mi gloria, es para tu gloria, es para ponerlo a tu servicio, porque realmente debemos tener esa responsabilidad de utilizar ese don, esa gracia que Dios nos ha dado para el bien de la humanidad, de nuestro prójimo. Cuando tenemos gracia, mi querida Marcela, ya no vamos a ser esas personas que juzgamos, porque hay gente que juzga. Ay, cómo ese pastor es así, cómo ese hermano, esa hermana que fracasó en su tal vez negocio, ahora viene a hablarme de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia nos levanta, nos fortalece, nos ayuda y hoy podemos decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy, mi querida Marcela. Amén, hermoso, hermoso el tema. A mí este tema me apasiona porque normalmente estaba inclusive escuchando por ahí un video de la generación de cristal y de pronto siento en mi corazón poder relacionarlo porque la generación de cristal cree que todo el mundo le debe de todo, que hasta Dios les debe por haber nacido. No, mis amados, yo les puedo decir a ustedes que tenemos que tener nuestro corazón puesto es sencillamente en el agradecimiento que debemos de tener con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque por el hecho de ser hijos de pecadores estamos pecando y no tenemos derecho a absolutamente nada. Pero la gracia, el favor, la misericordia de Dios está con nosotros y eso nos hizo aceptos para recibir de parte del Padre todo lo que hoy tenemos. Es decir, si tú tienes casa, tienes carro, si tú puedes andar, tú puedes caminar, si tú puedes en estos momentos hacer lo que estás haciendo, es precisamente por esa gracia y ese favor inmerecido de Dios sobre tu vida. Acabamos de pasar una pandemia, pastora, y tú y yo, tú que me escuchas en estos momentos, si estás escuchándome es porque estás vivo, si estás mirándonos es porque estás vivo. Felicitaciones, has recibido la gracia y el favor de Dios. Es decir, eres un sobreviviente de una pandemia. Muchos no lo lograron. Ya llegó su momento, no sabemos, pero estamos agradecidos porque de parte de Dios tenemos eso que no merecemos, sino que Dios nos lo regaló. Por eso mismo, ese mover es el que está en estos momentos alimentando nuestros ministerios y nuestra vida precisamente por eso, pastora, el agradecimiento que tenemos hacia ese Padre Celestial por nuestras vidas, por la vida de nuestros hijos y por todo lo que hoy en día podemos disfrutar, pastora. Sí, realmente, Claudita, el asunto es que cuando nosotros experimentamos esa gracia que Dios nos da, porque cuando experimentamos, cuando entendemos la gracia de Dios, Dios nos da ese poder o nos empodera, digámoslo así, con Sí. palabras ya actuales, ¿no? Nos empodera para ejercer esa gracia y poder amar a la gente. Ya no vamos a juzgar, ya no vamos a criticar, ya no vamos a ser como esa generación de cristal que por cualquier cosita se tira al piso, se derrumban y nada por el estilo. Cuando entendemos la gracia de Dios,
Esa gracia nos empodera para ser fuertes, para luchar, para seguir adelante, a pesar de las pruebas y las situaciones que estemos pasando o hayamos pasado. Como decía Claudia, hemos podido pasar esta pandemia, hemos podido pasar muchas cosas. Acá en nuestro país, Claudia, nosotros tuvimos que pasar como ciudad. Nosotros vivimos en una ciudad llamada Riobamba. Es una ciudad fría, rodeada de montañas. En una ocasión, Claudia, tuvimos una explosión Dios, de los búnker acá, porque acá tenemos un centro militar con armas casi de todo el país, y explotó el búnker, toda la ciudad, casi toda la ciudad explotaron los Dios vidrios de las santo, qué casas, peligro. se derrumbó algunos techos de nuestras casas y todo, pero yo recuerdo cuando pasó esto, salí con mi nena en mis brazos y empecé a orar y veía a la gente como corría. Yo le decía, no tengamos fe, Dios nos va a guardar, y caminaba. Era como un sueño, Claudia. Pasamos eso, pasamos la explosión de un volcán, pasamos el cambio de moneda, pasamos ahora la pandemia, hemos pasado muchas cosas, pero por la gracia de Dios estamos vivos y debemos aplicar esa gracia hacia los demás y decir, Señor, es tu amor inmerecido el que me tiene vivo, y voy a compartir ese amor, esa gracia de tu salvación que todos debemos tener. Estamos en los últimos tiempos, Claudita. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante tener en cuenta hoy en día, pastora? Es que al no ser merecedores de nada y al recibir de parte del Señor todo, eso nos compromete a nosotros también a lo que por gracia de parte de Él recibimos, también por gracia tenemos que entregarlo. Así Y es. hay mucha gente que puede estar viviendo, nosotras estamos viviendo situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones que ustedes no saben, pero que los que lo vivimos sí lo sabemos. Entonces, ¿qué dice la palabra en cuanto a eso? Y yo quiero remitirme precisamente porque es algo que yo he encontrado en una herramienta para fortalecer mi vida espiritual. Y dice de la siguiente manera, eso pasó con el apóstol Pablo, pero él me dijo, te bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, estábamos haciendo alarde de nuestras debilidades, para que el poder, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Es decir, nosotros tenemos muchos inconvenientes que a diario estamos sorteando, pero sabemos que la gracia de Dios nos acompaña. Entonces es bueno saber que somos débiles, porque cuando somos débiles estamos permitiendo que sea la gracia de Él el que obre en nuestra vida. Y cuando nosotros permitimos que esa gracia y ese favor de Dios obre en nuestra vida, ahí es cuando el Señor se hace fuerte, ahí es cuando se fortalece nuestra fe, ahí es cuando vemos la magnificencia, el poder de Dios sobre nosotros en todas las áreas de nuestra vida, pastora. Wow, tremendo, tremendo. Y este versículo me recuerda en esa enseñanza del búfalo. No sé si de pronto yo sé que tal vez alguien leyó, vio alguna enseñanza sobre eso, pero recuerdo que el búfalo, cuando viene un león a atacarle, el búfalo se da las vueltas, retrocede y todo, pero no es por miedo, es porque él está calentando sus músculos, porque el aceite que tiene en su joroba está empezando a A correr por fluir. todo su cuerpo, a fluir por su cuerpo para darle esa fortaleza que necesita en medio de esa debilidad, porque seguramente en ese momento el búfalo está preocupado, viene el león, me va a atacar, voy a morir, pero él ¿qué hace? Pone su confianza en lo que Dios le ha dado, que es ese aceite que tiene en su joroba, y dice esa enseñanza científica que cuando ese aceite corre por todo su cuerpo le da una fortaleza increíble, y el búfalo es uno de los animales que puede vencer el ataque de los leones. Y la Biblia nos dice, Marcelita, que Él nos dará fortaleza, nos dará fuerza como del búfalo. Entonces entiendo que ese aceite es la presencia del Espíritu Santo, es el favor de Dios dándonos la fortaleza para salir en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de un dolor, en medio de una enfermedad. Dios nos da la fortaleza y la respuesta
por su amor inmerecido, por su gracia. Y lo que más me apasiona es el amor que Cristo entregó en la cruz del Calvario. Eso Así es. es tremendo, ese amor al recibir sus golpes. Desde el principio, Él derramó gotas de sangre, Él derramó, mi amado Jesús, en la cruz, le pusieron esas coronas de espinas que científicamente dicen que como es los espinos tenían como 2 centímetros de largo y cada espino le apretaba su cabeza. Él tenía propósitos exclusivos y específicos del por qué él tenía que derramar sangre de su cabeza, sangre de sus manos, sangre de sus pies, sangre de su costado. No era una coincidencia, había propósitos específicos por cada uno de esos derramamientos que Cristo tuvo que hacerlos para redimirnos del pecado, para darnos la salvación. Y eso para mí es digamos, el clímax de toda gracia, de todo amor inmerecido, que tanto los que nos están escuchando, los que nos están viendo, como nosotros los que estamos acá, sabemos que esa gracia es increíble para con cada uno de nosotros. Qué lindo tema, mi Claudita, qué lindo tema, y debemos ser agradecidos por esa gracia inmerecida que Dios nos ha dado. La palabra dice que nosotros tenemos que fortalecernos en el espíritu. Hay palabras, hay promesas que el Padre dejó para que nosotros dejáramos de ser ciegos, creyendo que es en nuestras fuerzas, creyendo que nosotros somos los más fuertes, que somos los mejores, porque estudiamos, porque tenemos, porque eso es basura. Escrito está, eso es basura. Lo más importante que tenemos hoy en día es la gracia y el favor de nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para emprender, para caminar, para todo lo que tú estás haciendo, para todo lo que nosotros hacemos. Dios está derramando sobre nuestras vidas esa gracia y ese favor inmerecido. Así que yo no sé en estos momentos cuáles son los problemas, qué situación estás viviendo, si es enfermedad, si es economía, si es falta de trabajo, si son problemas de familia, con esposos, con los hijos, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay un conocimiento que necesitamos recibir de parte de Dios, y ese conocimiento va a llevar a que nosotros comencemos a ser conscientes de las fallas que hemos cometido, porque aparte de eso, pastora, muchas de las cosas que hoy en día estamos viviendo es la consecuencia de ignorar lo que Dios tiene para enseñarnos, lo que ya está escrito para que lo aprendamos. Entonces, cuando aprendemos, comenzamos a cambiar. Cuando nosotros cambiamos, todo alrededor de nosotros gira. Dejemos de estar pensando que todo el mundo tiene que cambiar para moldarse a mi manera de ser o a tu manera de ser, y comenzar a ser agradecidos con lo que se tiene, porque el que está agradecido con lo que tiene califica para recibir más. Pastora, algo que quieras decir ya para terminar. Qué tremenda palabra, y es la verdad, queridos amigos, queridas amigas. Reconozcamos que el amor de Dios está con cada uno de nosotros. Es un regalo de Dios. Y si nosotros queremos tomar ese regalo y valorarlo, porque es un regalo que nadie nos puede dar, ningún ser humano nos puede dar ese regalo, ese favor inmerecido, ese amor inmerecido, y acerquémonos al trono de la gracia del Señor y digámosle: Señor, gracias. Hoy entrego mi vida, hoy entrego mi corazón, y quiero hacer lo que tú quieras conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia. Acérquese a una iglesia cristiana, busque una iglesia que predique el evangelio completo, busque una iglesia que pueda ayudarle a crecer espiritualmente, que le disipule, que se levante, que pueda llevar este mensaje para cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros. Un gusto, Marcelita, feliz de estar en el programa, qué alegría, qué gozo, y pues saludos a todos aquellos que nos escuchan. Amén, mi pastora hermosa. Usted sabe que esta es su casa, y obviamente esto es parte del ministerio. Somos parte de un engranaje del cuerpo de Cristo. Un eslabón más en la cadena que unimos precisamente con el objetivo y con el propósito de predicar las buenas nuevas de su reino. Así que gracias a ti por hacer equipo con nosotros y para poder
precisamente cumplir con esta labor tan hermosa. Así que un abrazo para todos los que nos están mirando, los que nos están escuchando. Un beso desde Colombia. Bendiciones. Nos vemos hasta el próximo programa. Chao, chao.